Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos y hermanos de Radio Encuentro 307. Buenos días, estoy feliz transmitiendo para ustedes esta mañana su programa de oraciones de fe. Yo soy Patricia Rangel y te pido que me acompañes en este programa que va a estar muy bueno. ¿Sabes? En este día vamos a estar hablando de los milagros eucarísticos, vamos a estar hablando un poquito de ellos, los milagros eucarísticos. Y bueno, la invitación es para todos. Todas las personas que quieran acompañarnos en este programa son más que bienvenidos. Seguramente habrá ahí, entre las personas que nos están escuchando, personas que están realmente enamoradas de la Eucaristía, personas que han de verdad experimentado a Jesús vivo en la Eucaristía, y quizás haya personas que no han podido experimentar los verdaderos prodigios que la Eucaristía hace en la vida de una persona. Pero ahora vamos a tratar de entender un poquito más qué es esto de los milagros eucarísticos y también platicar un poquito sobre los efectos que tiene la Eucaristía en la vida personal, en la vida espiritual de un alma. Entonces, pues vamos a hablar de eso y de algunas cositas más en este su programa Oraciones de Fe. Y primero que nada vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y le decimos juntos: ven Espíritu Santo, ven y enciende de fuego nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar, acoger, entender todo lo que en este programa se va a hablar. Ven Espíritu Santo, quédate con nosotros, quédate en nosotros. Bueno, pues ya teniendo aquí la presencia del Espíritu Santo, vamos a comenzar platicando sobre los milagros eucarísticos. Estos son hechos sobrenaturales relacionados con la Eucaristía. ¿Pero qué es la Eucaristía? Quizás tú te estás preguntando. Sencillamente, la Eucaristía es la consagración o es el rito de la consagración del pan y el vino para convertirlos ¿en qué? Pues en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Este rito también es comúnmente llamado como la transubstanciación. Entonces, este rito durante la misa se podría decir que es lo más importante o la parte más importante. Cuando yo estaba pues ayudando en la preparación para la primera comunión de mi hijo, yo le decía a él, estaba pequeñito, y le decía: hijo, este momento, el momento de la consagración es la parte más importante de la misa. Y bueno, a los niños se les entrena, ¿no?, a que vayan viviendo la Santa Misa por todas sus fases y sus etapas. Entonces, por alguna razón desconocida, las primeras veces que comenzó su instrucción, él quería ir al baño precisamente en el momento de la consagración. Entonces yo tuve que comenzar a pensar y pedirle al Espíritu Santo que me asistiera. ¿Cómo hacer? ¿Qué decirle? Entonces comenzamos a practicar diferentes cosas. Y siempre yo le decía: hijo, es que esta es la parte más importante. En este momento hay que estar en mucho recogimiento, porque es Jesús mismo que baja y se pone en esa hostia y en ese pan. Hay que tener mucho respeto porque Jesús está presente. Y si necesitamos hablar de algo, si necesitamos ir al baño, si necesitamos hacer cualquier cosa, tratemos de hacerlo antes de la misa, después de la misa o en algún otro momento de la misa, pero que no sea el momento de la consagración. Ya de perdida, ¿verdad? Que no sea en ese momento. Entonces, pues bueno, él entendió. Fíjense que es muy importante que les hablemos a nuestros hijos de que Jesús realmente está presente en esa hostia consagrada. Ya es el cuerpo y la sangre de Cristo, y ellos lo deben de entender para que lo traten con ese respeto. A mí me fascina ver a mi hijo comulgar. No crean que mi hijo se ve como que
algo extraordinario cuando él comulga, no, es muy ordinario, se podría decir. Mi hijo se arrima a comulgar normalmente, pero tiene en su corazón, bien dentro de su corazón, que lo que recibió es a Jesús Eucaristía. Y él se va y se hinca y no se levanta hasta que no consume la especie y no la mastica. Ángel se deja la Eucaristía en la boca y deja que solita se deshaga, y hasta que no siente él que ya no hay nada ahí, entonces ya se puede levantar, mientras permanece de rodillas. Y a mí me fascina ver eso en un niño ya ahorita tiene 11 años, pero así ha sido desde el día de su primera comunión hasta ahorita. Y tiene un respeto muy grande por la Eucaristía en ese momento, en el momento de la consagración. Ahora estoy trabajando más en él para que se le llame la atención, o alguna forma de motivarlo para que visite a Jesús cuando está el Santísimo expuesto. Porque sí lo hacemos, sí lo visitamos, pero yo noto que él está un ratito y se aburre, se quiere ir. Entonces quiero trabajar en eso. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo el que está ahí, ¿no? Bueno, la mayoría de los milagros eucarísticos, fíjense, ocurren durante algún momento del rito de la Eucaristía. Pero el término de milagro eucarístico también se refiere a ocurrencias relacionadas a la hostia consagrada. Vamos a ver en la Biblia qué tan cierto es que la presencia real de Jesús está en la Eucaristía, y Jesús mismo nos lo va a decir en este Evangelio. Este es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 48 en adelante, y dice: yo soy el pan de vida. Jesús nos está hablando. Hay que tener esto bien en cuenta, ¿eh? Jesús es el que nos está hablando en los evangelios, y Él nos va a decir exactamente qué es la Eucaristía. Juan 6, del 48 en adelante. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues miren, a mí me fascina la manera en que Jesús nos lo pone, ¿no? Simple y sencillo. Él es el pan de vida. Y si bien es cierto que nuestros antepasados comieron ese maná que les ayudó a fortalecer su cuerpo para llegar a la tierra prometida, aquí Jesús nos está dando un alimento que nos va a fortalecer para llegar a la tierra prometida, que es el cielo. La Eucaristía es algo importantísimo para nosotros. Es de suma, de vital importancia que nos estemos alimentando con la Eucaristía, que tratemos de permanecer en gracia
para poder seguir recibiendo a Jesús en la Eucaristía. Es tan, pero tan importante hacerlo, porque en ese acto, en ese simple acto, que parece simple, pero no es sencillo. ¿Por qué digo que no es sencillo? Porque nos cuesta mucho. Recordemos que tenemos nosotros esa inclinación al pecado, esa concupiscencia, y nos cuesta mucho permanecer en gracia para seguir comulgando. Una de las cosas que a mí me sirven para no caer tanto en la tentación, porque somos humanos y caemos, pero para no caer tanto en la tentación, cuando a mí me viene una tentación, cuando a mí me viene algo que quiera hacerme perder esa pues que no es algo que nos merecemos, ¿no? Pero es algo que necesitamos y el Señor nos lo da. Cuando a mí me viene alguna tentación, yo pienso inmediatamente, ¿vale la pena hacer esto y perder este privilegio tan grande que es comulgar a Jesús el domingo cuando haya misa? ¿Vale la pena? Y muchas veces eso no me es suficiente y la tentación continúa, y entonces me pongo a pensar, ¿quieres ir a confesarte esta semana nada más porque hiciste esto que no es debido? Entonces comienzo a contraatacar esa tentación y bueno, algunas veces no caigo, algunas veces caigo, pero pienso que eso me ayuda mucho. El siempre ver que ya viene el domingo, el esperar con alegría y con esperanza ese alimento espiritual, eso me ha ayudado mucho en mi vida espiritual y para atacar las tentaciones, ¿no? Jesús nos lo dice, Él es el pan vivo bajado del cielo, y el que come de Él vivirá para siempre. Y yo quiero vivir para siempre, y estoy segura que tú también quieres vivir para siempre con Jesús en el cielo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se manifiesta un milagro eucarístico? Los milagros eucarísticos más frecuentes son aquellos en que la hostia consagrada o que de la hostia consagrada brota sangre. En otros milagros eucarísticos la hostia se mantiene incorrupta durante cientos de años. El milagro eucarístico más común es precisamente cuando brota sangre de la hostia consagrada. Hay algunas pues fotografías y videos de hostias consagradas que están completamente, se podría decir, cubiertas de sangre, ¿no? Completamente rojas, y bueno, pues las tienen custodiadas obviamente, pero si tú tienes oportunidad de viajar a alguno de los lugares donde se dio un milagro eucarístico y tienen la Eucaristía expuesta, yo te invito a que vayas y la visites, porque de verdad que si tú por alguna razón tienes un poquito de duda de que la presencia de Jesús está ahí, bueno, ve y sácate la duda, ¿no? Para eso Jesús es que permite que estos milagros eucarísticos sucedan. Para eso Él realiza estos milagros eucarísticos. Cuentan que en una ocasión había un sacerdote que pues de alguna manera era sacerdote porque había ido al seminario y todo, pero se había enfriado espiritualmente y pues de repente él oficiaba misas, pero no estaba 100% convencido de que sucedía este milagro de la transubstanciación. Él no estaba 100% convencido. Entonces nuestro Señor Jesús le dio un regalo grandísimo a él que estaba en la duda, ¿no? Y sucedió que en una ocasión, cuando estaba oficiando la Santa Misa, en el momento de la consagración, cuando levanta la Eucaristía, él pudo ver que la hostia que él acababa de consagrar comenzó a sangrar.
Inmediatamente, imagínense, este sacerdote, ¿no? Pues cayó de rodillas y se le quitó el velo que él traía, que él tenía en sus ojos, ¿no? Y así es Jesús. Así es Jesús. Es cuando Él quiere, donde Él quiere, a quien Él quiere. Seguramente a este sacerdote lo estaba preparando pues para algo muy grande, ¿no? Y quería reforzarlo en su fe y quería que convencerlo, ¿no? De alguna manera. Este milagro también de que las Eucaristías consagradas se mantengan incorruptas también, pues es algo muy grande, ¿no? Porque hablamos de no solamente de que pasó un mes o dos, no, cientos de años. Hay algunas Eucaristías que se han mantenido intactas por cientos de años y esos milagros solamente pueden venir del Hacedor de milagros, que es Cristo Jesús. También se han reportado milagros eucarísticos en los que la hostia se ha expuesto al fuego, pero no ha resultado quemada. Imagínate eso. Exponer la hostia consagrada al fuego y que no le pase nada. Dime tú si no es un milagro eucarístico. Otros milagros eucarísticos envuelven la hostia levitando, desapareciendo y reapareciendo en iglesias, o salvando comunidades o personas enfermas. En los milagros eucarísticos más dramáticos, como el milagro de Lancio o el de Buenos Aires, una hostia se convirtió en tejido del corazón humano. Fíjate, una metáfora reflejada por la aparente realidad, el corazón de Cristo como fuente de sabiduría, amor y fe. Una hostia que se convierte en tejido de corazón humano. Y han hecho los estudios, por eso pueden asegurar que ese trocito de hostia consagrada no es más que un trocito de un corazón humano. Entonces dime tú, si el sacerdote lo que consagró ahí fue pan, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Es inexplicable para la ciencia humana, ¿no? Hay cosas que la ciencia, por más y por más vueltas que le dé al asunto, van a resultar inútiles sus esfuerzos, porque para Dios y sus milagros no hay ninguna explicación, Por ejemplo, la concepción virginal de nuestra Madre Santísima, la ciencia no puede explicar eso. Hay tantas cosas que nosotros podemos ver y que de alguna manera Dios nos hace partícipes de ciertas cosas para que nosotros creamos que hay algo más grande, mucho más grande que todo lo que nosotros creemos normal o a veces fuera de lo normal, ¿no? Dios es así y en cuestiones de milagros eucarísticos nuestro Dios no se va a dejar ganar en nada. Hay milagros eucarísticos que son muy famosos, ¿no? Hay anécdotas de milagros eucarísticos desde el principio del cristianismo. La tradición nos cuenta que cuando siguen ocurriendo estos milagros por el mundo entero, es porque los necesitamos, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía es muy incrédula. Pero los milagros que han sido comprobados científicamente, pues son muchos. Entonces, esos milagros, o unos de ellos son el milagro de Lancio en América Latina, que se han reportado milagros eucarísticos en varios lugares, tales como en México, en Argentina, en Colombia y en Venezuela también. En la exhibición Los milagros eucarísticos en el mundo del Vaticano, sobre los milagros eucarísticos, se reúnen los milagros que la Iglesia Católica Romana aprueba como legítimos. Entonces, pues hay que ir a verlos, ¿verdad? En nuestra primera oportunidad, vámonos al Vaticano para
para presenciarlos. Hablemos un poquito sobre los santos y los milagros eucarísticos. Aunque son muchos los santos y místicos que tuvieron experiencias, visiones y transformaciones mediante la interacción con la Eucaristía, pues algunos de los más impresionantes son las santas y beatas que terminaron su vida nutridas solo por este alimento. Por ejemplo, las beatas Alexandrina María de Costa y Ana Catarina Emmerich. Ellas, junto con las siervas de Dios Anne Louise, Lita y Marta Robin y Teresa Newman, ellas vivieron por años alimentándose solo por la hostia consagrada. Y fíjate que aquí me gustaría incluir a una más, a Luisa Picarreta, que la sierva de Dios, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, que ella también se alimentó por un poquito más de 50 años solamente por la Eucaristía. Era lo único que ella se estaba alimentando, pero no necesitamos más. Fíjate que no necesitamos haber muerto y que nos santifiquen para poder hablar de los milagros eucarísticos. Yo estoy segura que tú, dentro de tu corazón, has experimentado alguna vez la presencia real y viva de Jesús en la Eucaristía. La transformación tan grande que puede hacer en nuestra alma. Fíjate que cuando tú vas a misa todos los días, te mantienes en gracia, te confiesas cada semana o cada 15 días o cada mes, a más tardar cada mes, que es lo que nos recomienda, ¿no? Confesarnos cada mes, pero antes si tenemos algún pecado mortal, ¿no? Pero cada mes debería de ser como un mínimo, ¿no? Cada mes. Mira, cuando te permaneces fiel al Señor, cuando estás comulgando todos los días, y pues especialmente el domingo, pero cuando das ese paso más y comienzas a ir a misa todos los días y a comulgar todos los días, dentro de ti hay un crecimiento espiritual tan grande porque te estás alimentando de Jesús mismo, ¿no? Entonces lo que tú estás absorbiendo en todos los ámbitos lo haces de una manera diferente. Ya no lo haces tú con tu humanidad, sino que Jesús está en ti y Jesús está ahora sí que haciéndote partícipe de todo lo de Él. Y cuando Él te hace partícipe de sus cosas, tú eres más sabio. Tú puedes acoger la palabra, por ejemplo, el Evangelio mejor. Es increíble. Te llenas de una paz que de verdad sobrepasa todo entendimiento humano. En verdad que sí. Pero fíjate, cuando tú estás comulgando todos los días, te vuelves una persona más paciente, más sensitiva o más sensible a todas las cosas del cielo. Y todo eso es gracias al alimento que Jesús te da, el cuerpo y la sangre de Jesús que tú estás recibiendo todos los días. Si tienes un problema pero muy grande, y no encuentras la solución. En la vida pasamos por altas y por bajas. Hay ocasiones en que los problemas nos agobian tanto que no encontramos la manera de salir de ellos. Yo te voy a decir un secreto para salir de las tinieblas cuando te encuentras, pero bien al fondo de ese abismo. El secreto está en la Eucaristía. El secreto está ahí. Si tú tienes muchos problemas para pasar tu día, tienes mucho estrés, tienes muchos problemas en general. A lo mejor te estás divorciando, a lo mejor estás considerando el aborto, a lo mejor tienes problemas de alcoholismo, a lo mejor eres infiel. O sea, los problemas serios, ¿no? Los problemas serios. No estamos hablando de que se me quebró una uña, no. Problemas serios, esos que te agobian, esos que te pesan. Alguna enfermedad terminal, algo grande. Para las cosas grandes está lo grande. Y lo más grande que nosotros tenemos en la Iglesia Católica es la Eucaristía. Pues yo te invito a que si tú tienes problemas serios, problemas grandes, te abandones en Dios. Abandónate en Dios.
Simplemente hazte el propósito de ir a misa todos los días, de vivir en gracia y de comulgar todos los días. Y ya tú vas a ver el giro que le va a dar Jesús a ese problema. Simple y sencillamente participando tú de la Santa Misa diario y comulgando. ¿Sabes? El problema que tú traes no te lo puedes sacar de la cabeza en todo el día y todos los días lo tienes ahí. ¿Por qué no buscar la solución de la misma manera? ¿Lo tienes diario? Pues hay que ir a comulgar diario. Mira, hay un testimonio hermosísimo de una persona que tenía un problema pero muy serio, problema de depresión, que le costaba muchísimo a esta persona, pues, hacer su vida normal, ¿no? Lo de todos los días, levantarse, ir a trabajar, bañarse, hacer de comer, lo que todos hacemos todos los días. Esta persona tenía una depresión tan profunda, tan fuerte, que no podía hacer nada de eso, no se podía concentrar, no podía hacer nada de eso. Y comenzó a tratar, tratar con este tratamiento, ¿no? Este tratamiento eucarístico, yo le llamo. Y se dio cuenta que después de la misa de la mañana salía pero con una energía, con unas ganas de irse a trabajar y bueno, se iba y trabajaba a gusto. No es como de que un cambio a una felicidad al 100%, pero podía trabajar, podía concentrarse, podía hacer sus cosas. Pero se daba cuenta que llegaba la noche y venía esa depresión tan grande otra vez. Entonces, por una inspiración que el Señor le da, comienza a ir a misa en la mañana y en la tarde, y a comulgar en la mañana y en la tarde. Al paso de los días, ella se dio cuenta que la Eucaristía de la mañana le ayudaba a llevar su día, y la Eucaristía de la noche, en la misa de 7 de la noche, le ayudaba a pasar una noche excelente. Y comenzó con eso. Entonces ya iba a misa 2 veces al día. Mira, cuando tú te das cuenta de que algo te funciona, lo quieres hacer más. Podemos comulgar es permitido comulgar hasta 3 veces al día. Lo ideal es una, ¿no? 2 está bien, 3 ya es con permiso especial, pero no más de 3 veces en un día. Entonces, bueno, esta persona salió de su depresión completamente liberada. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Cristo Jesús en la Eucaristía. Y así debe de haber muchos más milagros eucarísticos, no solamente en lo que nosotros podemos presenciar en esa hostia consagrada que quizás se convirtió en tejido de corazón o quizás nada más sangra, sino que los milagros eucarísticos que van caminando todos los días por esa línea para comulgar y salen siendo completamente otras personas, porque de verdad debemos de creérnoslo. No vamos ya solos, llevamos a Jesús y sus efectos quedan en nosotros. La Eucaristía obviamente pues va a durar en nuestro sistema pues lo que dure, ¿no? El proceso, pero los efectos de la Eucaristía quedan en nuestra vida y esos quedan mientras de que no perdamos la gracia, ¿no? Claro que si nosotros vamos y comulgamos, pues Jesús está ahí, sus efectos están ahí, pero hay que tratar de vivir santamente, porque si ya después de esto nosotros nos vamos a hacer un asalto a mano armada y matamos a 2 o 3 personas, oye, pues los efectos ahí ya no van a surtir ningún efecto en ti, ¿no? Pero pues se trata de vivir santamente, de hacer las cosas como Dios quiere, de hacer que nuestro Padre Celestial se sienta orgulloso de nosotros, sus hijos, ¿no? Y para eso está Jesús, para ayudarnos en la Eucaristía. Avancemos un poquito en el tema. ¿Por qué será que ocurren los milagros eucarísticos? ¿Por qué? Para la mayoría de las personas, los milagros eucarísticos son prueba de que Jesús está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Simple como eso. Para la mayoría de las personas, ese debería de ser para nosotros el mayor milagro, el que yo crea, ¿no? Para contestar la pregunta de por qué ocurren estos milagros,
se ofrece la respuesta de que durante ciertos momentos de la historia, cuando hay herejías que niegan la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, ocurren milagros eucarísticos. ¿Para qué? Pues para restaurar la fe. En estas ocasiones es cuando incluso algunos sacerdotes han dudado de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Se piensa también que han ocurrido milagros eucarísticos para restaurar la fe de estos sacerdotes y la gente que está a su cargo. Porque fíjate que si un sacerdote tiene dudas de que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, ese sacerdote va a transmitir eso a las personas que están ahí a su lado, ¿no? Así como si el sacerdote es un enamorado de la Eucaristía, va a enamorar a todos los feligreses de la Eucaristía. ¿Cómo lo va a hacer? Pues hablando de la Eucaristía con fuego en sus palabras, teniendo el Santísimo expuesto y estando él ahí de rodillas ante Jesús Eucaristía. Eso es un testimonio grandísimo. Si tú puedes encontrar un sacerdote enamorado de la Eucaristía, pégatele como chicle. ¿Por qué? Pues porque él te va a transmitir ese amor, ese respeto, ese deseo de consumirlo, es la mayor bendición que en una parroquia puede haber, es que el sacerdote que llega a esa parroquia sea un enamorado de la Eucaristía. Y hay muchos sacerdotes, créemelo, hay muchos sacerdotes que de verdad son un gran testimonio de Jesús Eucaristía, porque lo han experimentado en su vida, porque lo creen firmemente, y eso es lo que están transmitiendo a sus feligreses. Cuando alguien ha abusado de la Eucaristía, como por ejemplo en el milagro eucarístico de Buenos Aires, se entiende que si un milagro se manifiesta es para corregir tal abuso. Ante todo, los milagros eucarísticos son una prueba más para el ser humano de la presencia del amor en todos los aspectos de esta realidad. El corazón, tan literalmente expresado en los milagros eucarísticos, se manifiesta en carne y sangre con el propósito eterno de traer fe y esperanza a quienes más lo necesiten. La Eucaristía, el pan bajado del cielo. De verdad, mis hermanos, miren, hay cosas que nosotros no debemos de dejar pasar por alto a la hora de evangelizar, especialmente a los más pequeños. Necesitamos nosotros como padres ser personas adoradores de la Eucaristía y transmitirles eso. Qué bonito sería, como por ejemplo, no sé si han escuchado que en las familias hay tradiciones como la del mole, ¿no? El mole de la abuela o de la bisabuela que pasó a la abuela y después a la mamá, y luego ya yo lo hago también, y es la receta de la familia y vamos de generación en generación con esa tradición, el mole siempre el día de la boda, ¿no? Y bueno, si nosotros pudiéramos dejar en nuestros hijos ese amor por la Eucaristía, ese conocer o reconocer que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, vivo en la Eucaristía, eso debería de ser algo que nosotros debemos de ir transmitiendo de generación en generación. ¿Para qué? Pues para que nuestros hijos sean también adoradores. Es muy lamentable, es muy triste. Estamos viviendo en una etapa o en un tiempo en que la adoración al Santísimo Sacramento ha disminuido considerablemente. Es a veces alentador llegar a visitar el Santísimo y encontrar caritas jóvenes. Es muy motivador. ¿Sabes por qué? Porque regularmente las personas que están adorando al Santísimo, al Señor, son personas mayores. Y uno de repente se queda pensando,
Y cuando estas personas se vayan con Jesús, ¿qué va a pasar? Se va a quedar solo aquí, los tabernáculos van a estar solos. Y ahorita hay una gran necesidad de que vengan adoradores. Los tabernáculos en varias partes del mundo están solos. Y si supiéramos nosotros el valor tan grande que tiene el ir a platicar con Jesús en el Santísimo. Es una cosa, pero de verdad, increíble cómo un alma se va a transformar nada más de estar, como a veces dicen, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Aparentemente no estamos haciendo nada. Aparentemente solamente estás ahí ante la presencia de Jesús y alguien podrá venir y decirte, pues no es que estás perdiendo el tiempo, no pasa nada, aquí no pasa nada. Pero dentro de tu alma están pasando cosas tan grandes, porque en ese momento de intimidad con el Señor Jesús, Él te está llenando de su luz, de sus gracias, de sus dones. Está dándote todo lo que tu alma necesita. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos pedir. Muchas veces nosotros vamos y le decimos a Jesús, Señor Jesús, ayúdame a conseguir el dinero para pagar la renta porque no me alcanza. Pero fíjate, quizás lo que el Señor Jesús quiere es que te vayas a otro lado, que dejes de pagar la renta ahí donde vives porque no es un buen lugar para ti y lo que Él quiere es motivarte de alguna manera para que busques otro lugar en el que Él sabe que vas a estar mejor. Muchas de las ocasiones en que nosotros le pedimos, en realidad no estamos pidiendo adecuadamente. Orar en silencio ante nuestro Señor siempre será lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque en el silencio Dios nos habla, en el silencio está Dios. Y si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, bueno, pues tenemos que guardar silencio. En una conversación, cuando tú estás hablando con alguien más, regularmente, supongamos que son dos, ¿no? Para que haya ese diálogo, pues debe de haber dos. Entonces, cuando tú estás hablando, generalmente, el otro calla. ¿Y por qué calla? Porque te está escuchando, ¿no? Después de que tú hablas, cuando tú terminas de hablar, entonces esta otra persona que ha estado callada va a comenzar a hablar y te va a comenzar quizás a aconsejar, quizás a consolar. ¿Qué es lo que hace la otra persona? Primero te escuchó atentamente y después es que comienza a hablar. Cuando esta persona comienza a hablar, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, pues tú guardas silencio para escucharle. En una conversación con Jesús Eucaristía es igual. Si por ejemplo yo tengo un problema con mi hijo que tiene adicciones, yo voy a ir a donde Jesús Eucaristía, voy a ir por ejemplo, a la hora santa o a visitarlo nada más en el tabernáculo. Voy a llegar y le voy a contar mi problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues desahogar mi corazón. Señor Jesús, estoy muy preocupada porque tengo este hijo que no quiere dejar las drogas. Yo estoy viendo cómo lo consumen y cómo lo consumen cada día más y yo ya no sé qué hacer. Lo aconsejo y no me hace caso. Su papá también lo aconseja y no nos hace caso. Cada vez se pierde más y se pierde más, pero yo confío en ti, Jesús. Yo confío en que tú vas a ayudar a este mi hijo porque también es tu hijo. Yo confío en que tú le vas a ayudar a salir de esto. Él era un buen muchacho. Es un buen muchacho en el centro de su corazón. Ayúdame con eso. Y me quedo callada o te quedas callada esperando la respuesta del Señor. Porque el Señor te va a hablar, el Señor te va a decir qué hacer, cómo hacerlo, cómo ayudar a tu hijo, la manera correcta de hablarle. Si nosotros estamos tratando de solucionar un problema sin Jesús, en reglas generales lo descomponemos más. Si nosotros estamos tratando de arreglar un problema, pero invitamos a Jesús a que sea Él el que hable a través de mí, el que haga las cosas a través de mí, entonces Jesús va a manifestar su gloria si nosotros lo dejamos.
Es muy importante, es muy, pero muy importante que tomemos siempre en cuenta a Jesús. Siempre, porque Jesús es nuestro destino final. Es nuestro destino final. Cuando nosotros estamos solteros en la casa, siempre tomamos en cuenta la opinión de nuestros padres para cualquier cosa que vamos a hacer. Tomamos en cuenta su opinión. Si somos jovencitos, les pedimos permiso para salir a lo mejor a una fiesta, para ir al cine, pedimos permiso. No nomás nos vamos, pedimos permiso. Así deberíamos de ser también con Jesús, ya ahora a nuestra edad adulta. Hay que ir a contarle nuestros sueños, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, lo que nosotros queremos hacer, tenerlo siempre en cuenta. Si queremos agarrar un nuevo trabajo en otro lugar, en otro estado, hay que ir, ponernos de rodillas ante el Señor Jesús y decirle, Señor, me ofrecen esto, ¿tú cómo ves? ¿Será bueno para mí, para mi familia, o nos irá a afectar? ¿Tú cómo ves? Dame la luz para yo poder ver si esto es algo que va a ayudar en la vida familiar o es algo que va a perjudicar. Yo necesito que tú me aconsejes y déjalo. Dale tiempo para que Él, a través de las circunstancias, a través de otra persona o a través de un dictado a tu corazón, te diga qué es lo que tú necesitas, debes hacer. Y siempre, cuando vayamos a hacer algo, siempre hay que hacerlo pensando que cualquier cosa que vamos a hacer sea para darle honra, para la gloria de nuestro Dios. Siempre debemos de pensar eso. Cuando tenemos un problema muy grande, casi nos estamos despidiendo, pero yo te quiero dejar con esto. Si tienes un problema muy serio, por ejemplo, si tienes un problema con tu esposa o con tu esposo, es un problema serio. A lo mejor es una infidelidad y están tratando de ver qué van a hacer en esta situación. A lo mejor la esposa está embarazada y no creen que sea un buen momento para tener un hijo. No lo tenían planificado todavía, querían esperar algunos años más, pero ya está embarazada la esposa y están considerando el aborto. Yo te voy a decir que en cualquiera de tus problemas más serios, se vayan tú y tu esposa. Si tienen este problema de infidelidad, váyanse al Santísimo. Hablen con Jesús juntos. Háganle promesas de cambio. Háganle promesas de perdón. Intenten rescatar su relación con Cristo, por Cristo y en Cristo. Se puede perdonar una infidelidad cuando lo haces con Cristo. Si tú estás considerando el aborto, eres una pareja joven, vayan a los pies de Cristo, platiquen con Él y Él les va a dar las palabras que ustedes necesitan. Si no es en un dictado a su corazón, va a ser a través de una persona que esté por ahí cerca, pero Él les va a hablar. Siempre tomen en cuenta a Jesús. No hagan nada sin comentarlo con Jesús. No hagan nada. Porque cuando nosotros queremos dirigirnos con nuestra propia voluntad, cuando nosotros actuamos de una manera arrebatada, sin consultarlo con Jesús, déjame decirte que nuestras decisiones nos van a perder. Primero que nada van a perder, el matrimonio se va a perder, el hijo se va a perder. Necesitamos tomar siempre en cuenta a Jesús y sus consejos. No dejen de comulgar. Traten de vivir en gracia para que puedan comulgar siempre. Lean los evangelios, lean el libro de cielo. De verdad que si ustedes se ponen a leer los evangelios, el libro de cielo y el catecismo de la Iglesia Católica, si se hacen un propósito de en este año vamos a hacer eso, no saben ustedes el crecimiento espiritual que pueden tener y la paz que pueden lograr a experimentar en su vida. Pues mis amados hermanos, esto fue todo por este programa. En verdad que para mí es un privilegio muy grande el estar aquí conversando con ustedes. Es una alegría muy grande para mi corazón, especialmente en este programa que se habló de los milagros eucarísticos. Un poquito, porque este es un tema extensísimo. Se podrían hacer 10, 15, 20 programas hablando sobre este tema. Pero quédense con esto e investiguen un poquito más ya por su cuenta.
Fue un placer estar con ustedes. Escuchaste Oraciones de Fe con Patricia Rangel. Que Dios te bendiga. Quedas en mis oraciones.